de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Vamos a tomar lectura. Les voy a invitar a estar en pie. Libro de Génesis, capítulo 22, numeral 13. También quiero extender mi saludo para las personas que desde las redes sociales, las plataformas digitales, nos acompañan en este culto. A los hermanos que vienen de otras congregaciones, sean bienvenidos a IPUC Campo Valdés. De igual manera, a los amigos, visitantes, simpatizantes que nos acompañen, también les extendemos un caluroso saludo en el nombre de Jesús. Ya ubicamos Génesis 22:13, ya está proyectado en la pantalla para los que quieren hacer uso de la misma. Y dice así en el nombre de Jesús, vamos a leer todos a una voz. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Señor Jesús, delante de ti estamos, oh Dios, delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por la oportunidad de poder participar de la bendición y el privilegio que es un culto, Señor Jesús, de poder escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Y yo, Señor Jesús, en calidad de siervo, Dios, me pongo en tus manos para que seas tú obrando, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra en esta hora. Seas tú trayendo palabra por medio de mis labios, Señor Jesús, conforme la necesidad y propósitos que tienes con nosotros, Señor. Seas tú, Señor, derramando de tu unción, poder y autoridad sobre mi vida, Jesús, para predicar con denuedo tu palabra en esta hora, Señor, porque eres tú quien conoce qué necesitamos, oh Dios, qué debemos oír en esta mañana, oh Jesús. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden estar cómodos. Pues no he querido estribar este mensaje en el nombre de Jesús bajo el lema: ¿cómo subió el Cordero? Es una pregunta. ¿Cómo subió el Cordero? Y bueno, para hacerme entender, porque solo tomamos un texto como base, voy a parafrasear rápidamente a causa del tiempo qué estaba sucediendo en esa escena que nos da el narrativo bíblico. ¿Qué estaba pasando allí? Sé que para muchos es de conocimiento, de pronto para otros no sé si conocen la historia a detalle. Pero bueno, lo que nos da el narrativo bíblico a entender es que Dios había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y ellos se desplazaron. Abraham, obedeciendo a la voz de Dios, se desplazó con su hijo y algunos criados. Luego dejó a los criados y siguió con su hijo. Y cuando llegaron al lugar, que por cierto era un monte, cuando llegaron al lugar, se da el tema del sacrificio. Abraham se dispone a ofrecer lo que Dios le había pedido, su hijo, y arregla todo como era costumbre: la leña, el holocausto, el altar, arregla todo. Y cuando va a proceder a hacer el sacrificio, pasa lo que leímos ahí en este verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después que él ya había hecho todo y estaba todo listo, pasó esto. Él subió al monte con la intención de obedecer a Dios,
a su mandato, a su pedido. Pero cuando está a punto de ofrecer el sacrificio, hay un sustituto allí. Y esa es la pregunta: ¿cómo fue que ese carnero subió allá? ¿Cómo fue que se encontró en ese lugar? Yo le voy a explicar por qué. Primero, creo que debo decirle qué es un carnero. No sé si todos lo tengan claro el concepto. En la ganadería ovina, o sea, la producción y utilización de lo que es las ovejas, entre otras, porque también cubre las cabras. En la producción de estos animales se hablan de ciertos términos que dan lugares a conceptos. Por ejemplo, conocemos como oveja. Realmente oveja es un término general, pero también se usa como término específico para denotar o identificar a la hembra de la especie, a la hembra. A diferencia de esta, al macho en su adultez se le llama carnero o borrego, y eso es lo que está explicando allí. En su etapa adulta, siendo cachorro, se le llama cordero. Y son expresiones o términos que encontramos en la Biblia y a veces no sabemos realmente a qué se está refiriendo específicamente esto. Por eso creo que cabe la aclaración. Entonces, el carnero que habla allí es el macho de la oveja. A eso está haciendo referencia. Eso fue lo que Abraham se encontró allí. Ahora, el tema de este mensaje, o donde quiero estribarlo, es cómo subió el carnero. Y se lo voy a explicar. A diferencia de los siervos, que lo hemos leído precisamente en el Salmo 42, hace referencia a los siervos, y en Habacuc capítulo 3 también dice: hace mis pies como de siervas. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque la pezuña del siervo, según la obra perfecta de Dios en la creación, está diseñada para escalar y subir terrenos pedregosos, terrenos montes, terrenos inclinados, pero no así el carnero, no así la oveja. La oveja está diseñada según su pezuña para otro tipo de terreno. La pregunta es: ¿cómo ese carnero llegó allá? Eso era un monte, el monte Moria, o después también se le llamó el monte de la calavera, que precisamente para allá vamos, la connotación que tiene y la trascendencia que tiene esto en nuestra vida, esto que yo estoy diciendo. Fue allá donde pasó esto, el monte Moria o monte de la calavera, o el Gólgota también se le ha llamado. ¿Cómo llegó ese animal allá? No es un terreno propicio para que él escale hasta allá, para que él llegue a ese lugar. ¿Cómo fue que se encontró allá? Esa es la pregunta: ¿cómo subió el carnero? Allá lo encontraron, pero no sabemos cómo subió. Y cuando uno mira esto, la palabra uno lo lleva a reflexionar, porque entre otras cosas, Cristo en su esencia está a lo largo de las Santas Escrituras, y cuando uno se encuentra con Cristo, Cristo a uno lo lleva a reflexionar, a uno le inspira un deseo de agradarle. Cuando uno se encuentra con Cristo, inspira en el corazón del ser humano un deseo de agradar. Esto es una verdad, es una realidad. Así que cuando uno se encuentra esto, yo sé que usted ha escuchado este tema, ha escuchado o ha leído este pasaje, pero con seguridad algo nos quiere decir el Señor, con toda seguridad. No tengo dudas en esto, con toda seguridad. Porque los propósitos de Dios son perfectos. Los propósitos de Dios son perfectos. Y Dios hace las cosas. De hecho, en esta semana Dios me permitió escuchar un mensaje que hablaba de esas cosas extrañas para nosotros que Dios hace, pero que las hace y las hace bien, según sus propósitos, según su obrar, según su mover. Esas cosas extrañas que no entendemos, donde la ciencia se queda corta intentando explicar bajo razonamientos lógicos el porqué de las cosas y no tiene cómo explicar, porque sencillamente son milagros de Dios.
Entonces, en el obrar perfecto de Dios según sus propósitos y santa voluntad, a veces no sabemos cómo ocurren las cosas, pero Dios las hace. No se detalla allí cómo ese carnero hizo para subir a ese monte. Ya le expliqué que su pezuña no está diseñada para ese tipo de terrenos. Pero en el propósito de Dios estaba que fuera así. Por eso hablo de los propósitos perfectos de Dios. Por eso muchas veces el mover de Dios, aunque usted no lo entienda en su vida, Dios está haciendo cosas a su favor. Dios se está moviendo en favor de su familia, en favor de su vida, en favor de su salvación. Aunque usted no entienda el mover de Dios. Porque lo dice Isaías capítulo 55 verso 10. Así como la lluvia desciende del cielo y la nieve para no volver más allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice el texto siguiente: así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que ha sido enviada. Porque así son las cosas de Dios. Porque a veces estamos más preocupados en entender la forma en la que Dios lo hace y no el efecto de lo mismo. El efecto de lo que Dios hace es lo que nos tiene aquí. La obra redentora de la cruz. Pregúntese cómo pasó. No sabemos cómo pasa. No sabemos muchas veces cómo lo hace. Pero lo hace. Para el pueblo de Israel estaba la profecía de un Salvador. Y entre las tantas profecías que nos menciona la Biblia, yo le voy a hablar de una, Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días del principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará, dice ahí. Y me gusta esta profecía, entre otras, para este tema, porque nos habla de un tiempo específico. Pero los dejará hasta, ese hasta denota tiempo. Los dejará ¿hasta cuándo? Hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Miqueas 5:2, léalo. Hasta, o sea, da un tiempo determinado. Entonces nos vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Eso dice Gálatas 4:4 y 5. O sea, si yo le hablé que Miqueas lo profetizó de esa manera, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, entonces Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? Ese hasta que yo le estoy mencionando. Hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y resulta que en San Lucas capítulo 2, María se sorprendió cuando el ángel la visita y la saluda de una manera extraña, que no era común para ellos. Salve, muy favorecida, bendita eres entre las mujeres, el Señor está contigo. Y ella se extraña, ¿qué clase de saludo es este? Porque no era común que saludaran así en esa región. Ella se extraña no entendiendo qué está pasando, porque lo de Dios a veces es extraño. A veces en la razón lógica no cabe lo que Dios hace. Y ella, en ese dudar, el no saber cómo iba a hacer todo esto, cuando el ángel le anuncia que va a quedar encinta para dar a luz un hijo, puesto que ella no había conocido varón. Ella se extraña de esto. Entonces ella, teniendo la duda de no saber cómo iba a ocurrir todo esto, ella pregunta al ángel: ¿y cómo será esto? El ángel le contesta por allá en el verso 35 de ese capítulo que le cité: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. ¿Usted cree que ella entendió eso? ¿Usted cree que lo entendió? Haga de cuenta que su esposa está en embarazo, o los que son mujeres están en embarazo, y a usted le dan esta profecía: listo, usted va a caer en embarazo, pero usted nunca ha conocido varón.
Y usted pregunta, ¿y esto cómo es? Y que le contesten así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, ¿y eso cómo es? Ella no entendió lo que él le dijo. Es que no son palabras entendibles para nosotros. El Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra. ¿Eso cómo es? Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y ese es el efecto. Por eso le hablaba ahora de los efectos de la trascendencia del obrar de Dios, aunque usted no entienda cómo lo hace. No sabemos cómo fue eso. La ciencia se quedó corta para explicar, según la biología, de cómo nace un niño. Se quedó corta para explicar cómo fue que Dios hizo para que Cristo naciera del vientre de María. La ciencia no tiene cómo explicar eso, porque en la inmensa sabiduría de Dios la ciencia se queda corta. En ese mensaje que Dios me permitió escuchar esta semana, también se hablaba de eso, de por qué los médicos se sorprenden cuando alguien que ya declararon muerto resulta vivo. La ciencia no tiene cómo explicar, eso se llama milagros de Dios. No hay explicación. Y eso pasó con esto. María no entendió lo que el ángel le dijo. No se sabe cómo fue eso, porque entre otras cosas era necesario que fuera así. A Jesús lo engendró el Espíritu Santo, porque si Jesús hubiera sido engendrado de la simiente de Adán, hubiera venido contaminado de pecado, porque Romanos capítulo 5 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así entró la muerte pasó a todos los hombres. O sea, Jesús no podía venir por esa simiente si iba a ser el Salvador. No podía venir, porque todo el que venga de la simiente de Adán viene contaminado de pecado. Y para cerrarle ese parágrafo, o ese pedazo, ese fragmento, dígame quién le enseña a los niños a mentir y a hacer cosas que no se deben. La mamá. Ellos aprenden solo. ¿Por qué? Porque vienen de esa simiente. Así somos todos. Entonces, ¿cómo lo hizo? No sabemos. Porque entre otras cosas, yo decía que esto que leímos ahí en el capítulo 22 de Génesis, verso 13, ocurrió en el monte Moria, y la palabra Moria en hebreo quiere decir visión. O sea, se estaba visionando, se estaba vislumbrando un hecho sin precedentes, que era la redención de nosotros. Eso se estaba vislumbrando en ese momento. La redención de nosotros, la redención del mundo, la redención del ser humano, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y no porque la muerte de cruz fuera un hecho sin precedentes. No, antes de Jesús había muerte de cruz, porque era una práctica romana implementada por los romanos. Lo que hace esto un hecho sin precedentes es el significado y la trascendencia que tiene, que gracias a eso estamos aquí nosotros. Eso es lo que lo hace un hecho sin precedentes, porque nunca antes había ocurrido así, que por la muerte de uno la raza humana tuviera salvación. Nunca había pasado. Por eso es un hecho sin precedentes. Va a ir el tiempo. Bueno, vamos a ir cerrando, el tiempo no da. Eso que ocurrió allí, Génesis 22:13, era tipo del Cordero que habló Juan en el capítulo 3. Tipo del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que fue el sustituto, porque el que iba a morir era Isaac, un ser humano, pero quitaron a ese humano para poner al Cordero. Quien debía estar en la cruz era usted y yo, pagando por nuestros pecados, pero hubo un sustituto, Jesús de Nazaret. Y hoy la trascendencia, el efecto ese, el propósito perfecto de Dios, estamos aquí. Gracias a eso, a la perfecta obra de la redención,
estamos aquí. ¿Cómo se dio el nacimiento de Cristo para que posteriormente llegara a la cruz? No sabemos. ¿Cómo subió el Cordero? No se sabe. Pero lo cierto de todo es que aquí estamos por la obra redentora de la cruz. Tal vez sin saber y sin entender muchas cosas, a la final lo cierto de todo es eso. La realidad es esa, que aquí estamos. Pero ¿sabe qué? Aunque aquí estamos, muchas veces nos ha pasado lo del profeta Jonás. Nos hemos ido lejos para no obedecer. Y cuando digo que nos hemos ido lejos, no es porque dejemos de venir a la iglesia, no, viniendo a la iglesia, participando de los programas, nos hemos ido lejos para no obedecer. Me hubiera gustado ampliar un poco más el tema, por causas de tiempo no da. Pero puesto que todo esto se dio de la manera en que se lo expliqué, sé que faltaron cosas, pero también tengo la certeza de que Dios a través de estas pocas palabras ha hablado a nuestra vida. Y si todo esto de este milagro, porque es un milagro, se dio de esa manera, ¿cómo va a corresponder usted a Dios? ¿Hacia dónde está orientando su vida? Yo lo estaba diciendo, a veces nos hemos ido lejos para no obedecer. Y yo creo que Cristo es digno de que podamos reflexionar en esta mañana hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos orientando nuestra vida. ¿Será que estamos caminando en la voluntad de Dios o a veces somos rebeldes? ¿Será que estamos caminando en la línea del propósito de lo que Dios quiere conmigo para mi vida? ¿O en ocasiones hago lo que a mí me parece que creo que debe ser? Porque me parece a mí que por ahí es por donde debo ir, aunque Dios me esté diciendo que por ahí no es. Que son cosas que nos pasan. Pero qué bueno que alguien estuviera escuchando la palabra de Dios para atenderla en esta mañana. Porque necesitamos caminar en la dirección de Dios. Necesitamos caminar en la línea de su voluntad, de sus propósitos, de lo que Él quiere con nosotros. No sabemos cómo el Cordero llegó allá, pero sí le puedo decir que Dios contó con un hombre que quiso hacer su voluntad, independientemente de que lo que Dios le estaba pidiendo le doliera en el corazón. Porque no es fácil entregar un hijo, pero Dios contó con un hombre que quiso hacer su voluntad. La pregunta es si usted quiere ser hoy esa mujer, ese hombre que haga la voluntad de Dios por encima de sus propios intereses. Porque a veces ponemos nuestros intereses por encima de lo que Dios quiere. Porque creo que eso es lo que yo debo ser, que así es como debo conducir mi vida. Entonces pongo lo mío por encima de lo de Dios. Pero ¿será que hay alguien aquí en esta mañana? No es la invitación mía, que quiera caminar en la voluntad de Dios, más allá de si a usted le parece o no lo que Dios le diga que haga. Porque muchas veces lo que Dios nos dice no nos parece, no nos gusta, lo vemos difícil. Pero
Qué bueno que pudiéramos disponer nuestra vida para obedecer a Dios. Porque escúcheme esto: no se puede tener fe para hacer milagros y no para obedecer. Eso no cabe. Ah, no, es que lloro y Él se sana. Porque esa misma fe no la tenemos para obedecer. No se puede tener fe para hacer milagros y no para obedecer. Yo quiero llamar a este altar a alguien, a un amigo, a un hermano, no sé, yo no conozco su vida. Alguien que quiera obedecer a Dios de verdad. Alguien que quiera poner su vida en las manos de Dios y decirle: Señor, yo reconozco mis debilidades, que en ocasiones no he sido el mejor, pero aquí vengo a postrarme, a entregarte mi vida, para que seas tú haciendo de mí como tú quieras. ¿Será que hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguien aquí en esta mañana? El llamado aquí al altar no quiere decir que usted está mal. Quiere decir que como todos necesita de Dios. Porque a veces hemos hecho las cosas al revés. Voy a terminar haciendo una oración. El tiempo se ha ido. Si alguien quiere hablar con Dios, yo no conozco su vida. Señor Jesús, delante de ti estamos, oh Dios, delante de tu presencia, oh Señor. Y tengo que pedirte perdón, oh Dios, porque en ocasiones no hemos sido, oh Dios, lo que tú quieres que seamos. A veces fallamos, oh Señor. A veces hemos sido desobedientes, llevados de nuestro parecer. Pero si te hemos de glorificar, oh Dios, aquí hay vida, Señor Jesús. Aquí hay una iglesia que necesita de ti. Aquí hay hermanos, hermanas y amigos, oh Señor, con una necesidad profunda de ti, oh Jesús. Si te hemos de glorificar, oh Dios, extiende tu misericordia en esta mañana. Extiende tu gracia sobre nuestra vida, oh Jesús, porque queremos agradarte, oh Dios. Queremos poner nuestra vida en tus manos, oh Señor, y correr este camino del Evangelio como tú quieres que andemos, Señor. Más allá de nuestras dificultades, de nuestros errores, queremos agradarte, oh Jesús. En tu santo nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre del cielo.